Hola, muy buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí nuevamente encontrarnos a desarrollar un nuevo tema en la materia de estudios sociales. En esta oportunidad, el tema que corresponde a desarrollar es Centroamérica y sus periodos históricos. Vamos a encontrarnos nosotros con una pequeña clasificación de hechos en las cuales son los más representativos en cada uno de estos periodos. Vamos a finalizar estudiando hasta la época contemporánea. Básicamente usted se va a dar cuenta también cómo ha ido experimentando cambios la sociedad, ¿sí? Bien, demos inicio entonces. Lo que tenemos preparado en nuestra agenda de estudio. Centroamérica y sus periodos históricos. Recuerde que esto conlleva o consiste en lo que es la clasificación de cada uno de los hechos, como les decía, pero conlleva también que inició pues con la conquista, ¿verdad? Con la conquista por parte de los españoles, buscando obtener mucho más territorio, ¿verdad? Obtener mucho más territorios con las mismas ideas o costumbres de raíces, ¿verdad? Venimos nosotros conociendo que eran enviados por parte de España, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen esas raíces. Aquí tenemos esta pequeña representación que nos ubica a nosotros parte de la idea de cuál fue el territorio que estos recogieron o, en este caso, recorrieron finalmente, ¿verdad? Bien, jóvenes, tenemos primeramente lo que es la época colonial. ¿En qué consiste? Pues en esta época básicamente es lo que conocemos nosotros como conquista. Es decir, en este periodo, aquí nos está diciendo la información que es ubicada en dos fases. La conquista del territorio, como ya les decía, que básicamente el objetivo principal de estos conquistadores era obtener mucho más territorio, abarcar más territorio y así pues tener mucho más población en la que cuales siguieran sus costumbres, sus ideas, ¿verdad? Sus lineamientos. Es aquí donde nosotros conocemos también la explotación, ¿verdad? De esclavos. Es la pequeña representación que tenemos acá en esta ilustración, que es lo que vamos a realizar también en nuestro cuadernito. Acá es una fase, una época en la que marcó principalmente el proceso de la formación de las culturas. Es lo que les he dicho en otras palabras, que básicamente es lo que querían, ¿verdad? Abarcar mucho más territorio y tener mucho más personas que practicaran su misma cultura en este caso, a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Por medio de la cultura española, que era, como les decía hace un momento, donde nace el objetivo, donde tiene la raíz la época colonial. Entonces esto es en cuanto a la época colonial. Seguido de esto tenemos lo que es la época republicana. Venimos de la época colonial a ubicarnos en la época republicana. Como recuerde que venimos del hecho de recalcar la conquista. Aquí, en esta republicana, es lo que nos está diciendo a nosotros, eso que estudiamos nosotros todos los septiembres, ¿verdad? Y que celebramos año con año, sumando, ¿verdad? Lo que es la independencia, que fue a partir de 1821, ¿sí? Que inició Guatemala, que pasó a formar parte del primer imperio mexicano, hasta que México se convirtió en república y pues los territorios que pertenecían a la capitanía formaron una república independiente. En este caso se dividieron en 5, que ahí tomamos nosotros posesión también de una independencia, que como les decía es la que celebramos año con año en el mes de septiembre. Eso es a partir de 1821, seguido de la época colonial. En cuanto a la época prehispánica, pues es aquí donde nosotros conocemos qué
que inicia lo que es el poblamiento, ¿verdad? En la región centroamericana. Por eso vemos nosotros pues ese orden, ¿verdad? En cada una de las etapas o épocas, como usted le quiera llamar. Y a nivel de Centroamérica ya venimos con culturas, ¿verdad? Culturas que sus raíces vienen desde la época colonial, es decir, desde la época de la conquista, y que ya dejaron sus raíces en cada uno de esos territorios conquistados. Entonces, aquí nosotros tenemos, de hecho, nosotros hemos estudiado la cultura maya, la cultura lenca, la pipil, entre otros, ¿verdad? Entonces, que son los que mantuvieron el proceso o el desarrollo de lo que es la conquista. Estos, pues tuvo tres zonas culturas, las más definidas en este caso. Aquí nos está señalando el norte, centro y sur, en lo que es Centroamérica. Las primeras dos comprenden Mesoamérica. Entonces, esto prácticamente es el territorio que recorrió la conquista por parte de España. Finalmente tenemos lo que es la época contemporánea o la época actual o la época con muchos cambios. Venimos en orden, como les decía al inicio, y pues usted puede darse cuenta básicamente de los cambios que hemos ido obteniendo conforme la sociedad va experimentando hechos, ¿verdad? Entonces, en la época contemporánea, pues básicamente en nuestro país es donde vemos nosotros prácticamente las formas de gobierno. Recuerde que ya venimos de una época republicana, donde nosotros ya como país formamos una república, ya de forma independiente. Entonces ya aquí, en la época contemporánea, es donde nosotros vamos a estudiar, a darnos cuenta las diferentes formas de gobierno que va teniendo nuestro país y las diferentes formas de dirigir como Estado al país o a la sociedad salvadoreña en este caso. Es por eso que tenemos aquí que, según la información, que este periodo comenzó tras la crisis económica y política durante la época o la década de 1930. Entonces aquí tenemos un presidente representativo y este presidente tuvo por nombre Maximiliano Hernández Martínez, que su gobierno fue a partir de 1931 y que fue un gobierno bastante drástico, sus medidas bastante drásticas, pero a la vez representativo. Es parte de la historia marcada en nuestro país, precisamente porque en él hubo mucha violencia en nuestro país, pero a la vez es como les decía, marcó la historia de nuestro país precisamente por su forma de gobierno. Entonces, jóvenes, es un tema bastante interesante y bonito a la vez, porque nosotros podemos ver de qué manera es que nuestro país ha ido experimentando cambios desde la conquista hasta la época contemporánea, o es decir, a la época actual, donde nosotros conocemos pues diferentes formas en este caso, de gobernar, ¿verdad? Viniendo o partiendo de lo que como finalizamos, que es con el personaje principal o representativo de nuestro país que gobernó durante el año 1900, inició en el año 1931 con su gobierno. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, en nuestro tema, estudiando Centroamérica y sus periodos históricos. Como les decía, un tema bastante interesante, precisamente porque nosotros conocemos y aprendemos pues los cambios que se han dado desde la conquista hasta la actualidad.